Hola, bienvenidos a este espacio de formación y defensa de la fe. Hoy vamos a abordar una de las preguntas más espinosas y dolorosas que nos encontramos en el mundo de la apologética, una cuestión que separa familias y que define el destino eterno de las almas. La pregunta es directa, incómoda y necesita una respuesta basada en la verdad, no en los sentimientos. ¿Son realmente cristianos los testigos de Jehová? Si tú eres un testigo de Jehová y estás viendo esto, te pido que no cierres el video. Te han dicho que soy parte de la cristiandad apóstata. Te han dicho que no debes escucharme. Pero si estás seguro de que tienes la verdad no teme al examen. Quédate, porque tengo una pregunta para ti en los primeros segundos. Si la Biblia dice claramente en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que el nombre de Jesús, ¿por qué tu organización ha pasado 100 años minimizando ese nombre para exaltar un nombre que ni siquiera aparece en el Nuevo Testamento? Si Jesús no es Dios, su sacrificio fue el de una criatura finita, y tú sigues en tus pecados. Hoy vamos a ver si tu fe salva o condena. Verás por qué tu doctrina sobre la identidad de Jesús colapsa aquí mismo ante la historia y la gramática griega. Pero primero, ¿sabías que durante los primeros 1800 años de historia cristiana, nadie, absolutamente nadie, creyó lo que tú crees hoy sobre el arcángel Miguel siendo el Mesías? La definición de cristiano no es algo que uno se autoimpone, es una definición histórica y teológica que implica aceptar lo que Cristo reveló sobre sí mismo. Si yo digo que soy vegetariano, pero como carne todos los días, mi autodefinición no cambia la realidad. No soy vegetariano. De la misma manera, si una organización dice ser cristiana, pero niega la esencia misma de Cristo, estamos ante un problema de identidad fundamental. Hoy vamos a usar la Biblia, la historia y la lógica para demostrar que la teología de la Watchtower no es cristianismo, sino una forma moderna de una antigua herejía llamada arrianismo, condenada hace 1600 años. Muchos dicen, y he escuchado este argumento cientos de veces en las puertas de las casas, nosotros somos los verdaderos cristianos, porque somos los únicos que usamos el nombre de Dios Jehová, y porque seguimos el mandato de predicar de casa en casa, mientras que la cristiandad ha eliminado el nombre divino y se ha mezclado con el paganismo. Entiendo perfectamente por qué piensas así. Te han enseñado que el uso de la palabra Jehová es la marca de identidad del verdadero creyente y que creer en la Trinidad es adorar a tres dioses. Es un argumento que suena convincente a primera vista porque apela a un supuesto celo por el Padre. Pero voy a responderte exactamente eso. El cristianismo no se define por usar una pronunciación medieval del tetragrama hebreo, sino por la confesión de quién es el Hijo. Y es aquí donde la Watchtower falla catastróficamente. Vayamos al bloque bíblico contundente. Necesito que abras tu Biblia y si tienes la traducción del Nuevo Mundo, ten cuidado, porque vamos a ver cómo ha sido manipulada, pero incluso allí la verdad se filtra. Primer pasaje, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así lo traducen todas las Biblias cristianas del mundo. Tu traducción dice, y la palabra era un Dios, con minúscula. Te han dicho que como en el griego no hay artículo definido antes de la palabra theos en la última parte, debe traducirse como un dios. Esto es falso gramaticalmente. Existe una regla en griego llamada la regla de Colwell, que establece que cuando un predicado nominativo definido precede al verbo, no lleva artículo. Pero más allá de la gramática, el contexto lo destruye. Si Jesús es un Dios con minúscula, entonces eres politeísta. Crees en un Dios grande Jehová y en un Dios pequeño Jesús. Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 43, versículo 10, Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si Jehová dice que no hay otro Dios, y Juan dice que el Verbo era Dios, la única conclusión cristiana es que el Verbo es parte de la identidad única de Jehová. Al negar esto, niegas el monoteísmo bíblico. Segundo pasaje, Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Leamos con atención, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjate bien, el Padre ordena a los ángeles que adoren al Hijo. En las ediciones antiguas de tu propia Biblia, antes de 1971, decía adórenle. Luego lo cambiaron a rindan homenaje, porque se dieron cuenta
de la contradicción. Pero la palabra griega es proskuneo, la misma que se usa para adorar al Padre. Si Jesús fuera el arcángel Miguel, como ustedes enseñan, esto sería una abominación. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, cuando Juan intenta adorar a un ángel, el ángel lo detiene y dice, «Mira, no lo hagas, adora a Dios». Los ángeles rechazan la adoración, pero el Padre ordena que se adore al Hijo. Si Jesús acepta adoración, o es Dios o es un blasfemo, no hay término medio. Un ángel no puede ser adorado. Por tanto, Jesús no es un ángel. Tercer pasaje, Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás, el apóstol que dudaba, mete el dedo en la llaga de Cristo resucitado y exclama, «Señor mío y Dios mío». No dice, «Alabado sea Dios», mirando al cielo. Le dice a él, a Jesús, «Dios mío». En griego, «O Theos mou», literalmente el Dios de mí. Usa el artículo definido, ese que ustedes dicen que es necesario para identificar al Dios Todopoderoso. Tomás llama a Jesús el Dios. ¿Y qué hace Jesús? ¿Lo corrige? ¿Le dice, no Tomás, no me llames Dios, soy Miguel, solo soy un siervo? No. Jesús lo acepta y lo bendice. Porque me has visto, Tomás, creíste. Si Jesús no fuera Dios, tendría la obligación moral de corregir a Tomás para evitar la idolatría. Al aceptarlo, Jesús se declara Dios. Negar, esto es negar la Escritura. Ahora entremos en el bloque histórico, porque la historia es el antídoto contra las sectas. La Watchtower te ha dicho que la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Cristo fueron inventos del emperador Constantino en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de la muerte de Cristo. Te dicen que antes de eso, los cristianos creían como ustedes. Eso es una mentira histórica monumental que puedes verificar hoy mismo. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, que fue discípulo directo del apóstol Juan, escribió 7 cartas camino a su ejecución en Roma alrededor del año 107 después de la muerte de Cristo, 200 años antes de Constantino. Escucha lo que escribe en su carta a los Efesios, capítulo 7. Hay un solo médico, carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios en la carne, vida verdadera en la muerte, Hijo de María e Hijo de Dios. San Ignacio llama a Jesús Dios en la carne en el año 107. Luego tenemos a San Ireneo de León, en el segundo siglo, escribiendo su obra contra las herejías. Ireneo defiende que Jesús es Dios verdadero y que esta es la fe recibida de los apóstoles. El arrianismo, la idea de que Jesús fue creado y hubo un tiempo en que no existía, fue una herejía que surgió con Arrio en el siglo IV. No era la fe original, era la innovación. El Concilio de Nicea no inventó la divinidad de Jesús, la defendió contra gente que pensaba exactamente como Carlos Taze Russell. El protestantismo y las sectas restauracionistas como los Testigos de Jehová aparecen 1500 años o 1800 años después. Mi pregunta para ti es, ¿dónde estaba la verdadera congregación en el año 500, en el año 1000? Si nadie creía que Jesús era el arcángel Miguel durante 18 siglos, ¿quiere decir que las puertas del infierno prevalecieron contra la iglesia, haciendo mentiroso a Jesús en Mateo 16:18? Pasemos al bloque lógico y la contradicción interna de la Watchtower. Ustedes afirman que la Biblia es la palabra de Dios, pero necesitan imperiosamente la interpretación de la organización para entenderla. Si le das una Biblia sola a una persona en una isla desierta, jamás llegará a la conclusión de que Jesús es el arcángel Miguel o que el año 1914 fue el fin de los tiempos de los gentiles. Esas son doctrinas impuestas desde fuera del texto. Aquí está la contradicción fatal. La organización Watchtower ha profetizado falsamente el fin del mundo en 1914, 1925 y 1975. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, la Biblia dice, «Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él». Según la propia Biblia que dicen defender, la Watchtower califica como falso profeta. Además, si Jesús es solo una criatura, ¿cómo puede su sacrificio finito pagar una deuda infinita de pecado contra un Dios infinito? Solo si Jesús es Dios y hombre, puede ofrecer un sacrificio de valor infinito. Si Jesús no es Dios, todavía estamos en nuestros pecados. Su teología destruye la base misma de la salvación cristiana. Ustedes dependen de sus obras, de sus horas de predicación, porque en el fondo saben que el sacrificio de un arcángel no es suficiente para darles seguridad eterna.
Vamos a los contraargumentos rápidos que sé que tienes en la mente. Primero dirán, pero Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, en Juan 14:28, así que no puede ser Dios. Respuesta, Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y es hombre. Como hombre, en su estado de humillación en la tierra, el Padre es mayor que él en posición y autoridad. Pero en cuanto a su naturaleza divina, Jesús dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. No dice, tenemos el mismo propósito, usa una construcción que implica unidad de esencia. Por eso los judíos intentaron apedrearlo por blasfemia. Segundo, dirán, Jesús es el primogénito de la creación en Colosenses 1:15, por tanto fue el primero en ser creado. Respuesta. La palabra griega prototokos, primogénito, en la Biblia se usa muchas veces para indicar supremacía de rango, no orden cronológico de nacimiento. Dios dice de David en el Salmo 89, yo también le pondré por primogénito, aunque David era el último de sus hermanos. Colosenses 1:16 aclara el contexto, porque en él fueron creadas todas las cosas. Si Jesús fuera creado, tendría que haberse creado a sí mismo para crear todas las cosas, lo cual es absurdo. Él es el creador, no la criatura. Tercero dirán, el Espíritu Santo no es una persona, es la fuerza activa de Dios. Respuesta, una fuerza no tiene voluntad ni sentimientos, pero la Biblia dice en Hechos 13:2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Una fuerza no habla. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. No puedes entristecer a la electricidad o a la gravedad. Solo puedes entristecer a una persona. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Quiero hablarte al corazón, hermano testigo. Sé que tienes un celo genuino. Sales a caminar bajo el sol, soportas rechazos creyendo que sirves a Jehová. Pero San Pablo decía de los judíos de su tiempo que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tu organización te ha ocultado quién es realmente Jesús. Te han quitado a tu Salvador y te han dado a un ángel. Un ángel no puede salvarte. Un ángel no puede escuchar las oraciones de millones de personas al mismo tiempo. Solo Dios es omnipresente. Te han dicho que ser cristiano es pertenecer a la organización, pero ser cristiano es estar injertado en Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Si mi argumento está equivocado, muéstrame dónde en la Biblia se dice explícitamente Jesús es el arcángel Miguel. No una inferencia, no una suposición. Muéstrame el texto. Muéstrame dónde en los primeros 500 años de historia cristiana alguien creía que el Espíritu Santo era solo una fuerza impersonal. Escribe el autor y la obra en los comentarios. Estoy dispuesto a leerte. Pero si no puedes encontrarlo, si te das cuenta de que esa doctrina nació en el siglo XIX en Estados Unidos y no en Jerusalén en el siglo I, entonces tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir a una organización que cambia sus doctrinas cada pocos años? ¿O vas a seguir a la iglesia que ha mantenido la fe en la divinidad de Cristo inalterada por 2000 años, a pesar de las persecuciones? Católicos que me escuchan, si esto les ha aclarado cómo defender la divinidad de su Señor, comenten, Jesús es mi Señor y mi Dios. Compartan este video con ese familiar o amigo que está estudiando con los testigos, porque quizás sea la única oportunidad que tenga de escuchar la otra campana. La caridad nos obliga a decir la verdad. No podemos dejar que las almas se pierdan en herejías que niegan al Salvador. Esto es solo la punta del iceberg sobre las diferencias doctrinales. Hay mucho más que decir sobre la salvación, el alma y el infierno. Todo esto lo desarrollo con más detalle en mi video, El error de la aniquilación, ¿el alma muere?, donde explico bíblicamente por qué la enseñanza de la Watchtower sobre la muerte es antibíblica. Puedes ver el link en pantalla o en la descripción ahora mismo. Cuando termines este video, te pido que vayas directamente a nuestra playlist, Refutando a las sectas, para seguir este mismo camino de búsqueda de la verdad. No te quedes a medias. La verdad completa te espera. Soy tu hermano en Cristo, y esto es Apologética Católica para los años 2025 y 2026. Nos vemos en el debate.